Hola, ¿cómo estamos? Estamos de nuevo hoy con Bruno López. Vamos a ver si hacemos unas charlas. Nos hacemos unas charlas. En vez de unos chatos de vino, unas charlas. El vino Y no viene mal tampoco, ¿eh? de vino tampoco viene mal de vez en cuando, ¿no? Y vamos a empezar donde lo dejamos la otra vez, más o menos, que era una frase que dijo Bruno, que me la tengo aquí apuntada. ¿Prefieres el dolor de la disciplina o el dolor del Arrepentimiento. arrepentimiento? ¿Qué significa eso, Bruno? ¿Qué significa? Dale, dale, dale. Yo, cuando lo veníamos hablando en nuestra conversación pasada, Félix, que para los que no la vieron, creo que es súper recomendable, ¿no? Y, y hablábamos de qué costo a veces tiene en nuestra vida el hacer algo o no hacerlo. Y muchas veces el hacer algo tiene un costo, porque obviamente nos lleva esfuerzo, nos lleva tiempo, y sobre todo esa disciplina mental de decir, bueno, voy a hacer, que suena fácil, sí, suena simple, pero tiene un gran desafío, ¿no, Félix? Mucho, mucho. Y, y también está el otro lado, ¿no? Que cuando no hacemos algo y después nos queda, viste, ahí hincado que no lo hicimos y sentimos ese fracaso personal, que capaz no se lo dijimos a nadie, ¿no? Pero nos vamos a dormir con esa sensación. Y si yo hubiera, ¿no? Y si le hubiera a esta chica hablado, o una chica, Uf, ¿no? A un chico, esos son como decías tú, que son como estacas, ¿no? Que se quedan ahí clavadas, son espinitas, que se quedan ahí son infinitas. clavadas y dices, por no hacer esto, lo que me he llevado. Porque es que la palabra disciplina, y lo hemos hablado un poco antes, claro, tú la orientas no solo por la disciplina, lo que podríamos pensar, lo típico del gimnasio, ¿no? Pues voy, me disciplino a correr, al gimnasio, a la dieta, a todo esto. Sí, Sino, no, es también lo enfocabas, y me ha gustado ese enfoque, era por las cosas que dejo de hacer por vergüenza, por, uf. por no vencer la pereza, ¿no? Y lo que me pierdo. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ese dolor de ese tener que salir de tu zona de confort, ¿no? Y pisar algo y decir, "Uf", o tener que hacer algo que no te apetece, ¿eh? El sofá tiene atracción, y eh, hacerlo o no. Luego, cuando vienen las consecuencias, decir, ahora, Mira, ahora es tarde, ¿no? me encanta la palabra me apetece, Me ¿no? Como apetece. que es algo en un momento muy determinado, porque capaz que te encanta tomar cerveza, pero hoy en este momento no te apetece tomar una. Y a veces nos pasa esto, ¿no? Que muchas veces queremos cosas, pero no nos apetece en un momento determinado. Y cuando ese no me apetece se repite muchas veces en nuestro presente, de pronto cuando miramos para atrás vemos lo que nos faltó hacer, ¿no? Y en el momento no me apeteció, ¿viste? Como decías vos, hablarle a una chica, y creo que tengo un máster en arrepentimiento, ¿no? Eh, No y, saquemos cuentas que... pero ahí está también el aprendizaje, ¿no? Cuando uno de pronto empieza a pagar un costo con ese arrepentimiento hasta que dice, basta, hasta acá. Y me gustaría contarte Sí. una historia, son dos historias, pero que tienen mucho que ver una con la otra. Y para empezar con el arrepentimiento y lo que me pasó, y cómo me llevó también a la disciplina. Empezamos por el arrepentimiento. Dale, dale, Yo, que viene el año mejor. pasado, Félix, como vos sabés, en 2021 yo empecé con mi emprendimiento épico. Y cuando yo empecé estaba súper motivado, quería, viste, me metía full al emprendimiento. Cada vez que yo terminaba de trabajar de 9 a 6 en mi laburo, me dedicaba a mi emprendimiento. Y tenía esa energía inicial, cuando viste todo parece color de rosas, y el tiempo fue pasando. Y de pronto esa motivación inicial empezó a decaer,
¿no? Como ya de pronto había mucho más trabajo para hacer, que no es solamente la idea, la imaginación, sino, bueno, es manos a la obra, ¿no? Y me di cuenta también que empecé a tener más carga laboral, o yo sentía más carga laboral. Entonces terminaba muy cansado y decía, bueno, este día debería hacer esto, esto y esto para el emprendimiento. Resultado, como terminaba cansado, excusa increíble, vamos al sillón, agarremos la tele, ahí todavía no le había sacado las pilas, así que prendía la tele y me quedaba en el sillón echado. Obviamente, consecuencia, iba a dormirme y lo único que pensaba era, che, no le dediqué a algo que me hace súper feliz y algo que a mí me encanta en mi futuro también, ¿no? Y de pronto empezaba ese pajarito carpintero a taladrar en el cerebro, que no sé si vos lo conocerás ese pajarito, pero yo lo conozco bien. Y Yo creo que cualquiera que nos escuche pues, tiene un pero, un no hice o dejé de hacer o tiene ahí seguro, vamos. Digo que hay alguien que no lo tenga. y creo que a mí me llevó esto, ¿no? Como llegó un día que dejé de hacer tanto lo que a mí me gustaba que me sentía mal conmigo mismo. Y dije, hasta acá. Yo tuve un día que dije, hasta acá. Y empecé a pensar de qué forma podía empezarle a dedicar a mi emprendimiento. Porque de nuevo es algo que a mí me encanta hacer, que yo amo hacer. Todo esto de motivación, de coaching, PNL, creo que vos tenés esa misma pasión, Félix, ¿no? Que creo Vale. que la compartimos y lo hablamos en nuestra primera conversación, que nos conocimos de una forma increíble en un curso de PNL, y traer esa pasión todos los días y tener esa pasión todos los días en la vida no es algo despreciable, ¿no? Es algo que creo que nos marca mucho en nuestra felicidad también. Y a mí me llevó a decir, bueno, hasta acá. Y cuando empecé a pensar cómo podía mejorarlo, dije, ¿qué tal si invierto los roles? ¿No? Si empiezo por lo que me encanta hacer y tipo lo que disfruto tanto de mi emprendimiento y después trabajo. Pero ahí, Félix, había un gran tema. Yo trabajo de 9 a 6 de la tarde. Implicaba hacer un esfuerzo por despertarme antes. Y ahí viene el tema de la disciplina. Empecé a decir, bueno, ¿para qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Para qué me voy a levantar a las 6 de la mañana? Y empecé a las 6. Ahora después te digo cómo fue progresando esto, ¿no? Pero empecé a las 6. Y me empecé a poner muchos objetivos muy chiquititos a las 6 de la mañana. Y decir, bueno, a las 6, de 6 a 6 y 20, ponele, voy a hacer un poco de ejercicio para activar el sistema, ¿no? Y después de 6 y 20. ¿Cómo? Para despertar, Para para despertar, sí, activar el sí, sí. cerebro. Para no ser un zombie, ¿no? Porque ya estás caminando por la casa a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y sos un zombie totalmente. Porque Y al principio me costó mucho ese cambio porque yo era una persona, Félix, que me despertaba a las 9 menos 5 para trabajar a las 9. ya me dirías cómo lo haces. Tipo, no lo hacía, tipo, me despertaba y el cerebro estaba, viste, intentando arrancar como Windows cuando no arranca, ¿no? Pero el cambio, ese A momento, ver, cuando dices, te digo, ahora porque llega un momento que dices, esto no puede ser. O sea, hay dos cosas, pero que dices, vale, tengo que... ¿Cómo llegas a ese punto de decir, vale, estaba haciendo lo que quería, pasa esto, se me empieza a hacer cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba, que todos hemos tenido sensación, empezar con mucha motivación, como empezamos cualquier cosa, empezamos a estudiar idiomas, a estudiar una carrera, a estudiar tal, o una relación, que lo empiezas, pero llega un momento que aquello empieza a bajar, ¿no? sí. ¿Cómo te das cuenta tú de ese punto y dices, vale, hasta aquí? ¿Y cómo haces ese giro? ¿No? Porque creo que eso es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? O que no nos damos cuenta o que no somos capaces de, llegados a ese punto, de decir, no, ¿cómo cambio esto? Creo que es una buena pregunta, Félix, ¿no? De cómo me di cuenta. Yo ¿Mm? siento en el momento que perdí ese empuje inicial y me daba cuenta que cada día que pasaba yo me sentía peor conmigo mismo.
Bueno, Y llegó un momento que yo ya no podía soportar el sentirme mal conmigo mismo. Y de pronto dije, pará, el arrepentimiento que decíamos al principio. el arrepentimiento, ¿no? Que es algo bueno también decir, che, si hay algo que te está generando arrepentimiento, por algo están las emociones que tenemos, ¿no? Y Eh, acá está súper importante darle bola a las emociones. es que la vemos siempre como el arrepentimiento, se ve siempre como negativo, como no queremos sentirnos arrepentidos, pero ese es ahí va yo, por ahí va yo justamente, por ese, si hay una emoción, hay Tal algo cual, internamente que no está funcionando o que funciona muy bien. tal Entonces, cual, no lo mires como negativo, no me siento arrepentido y entonces entro como estoy arrepentido, me siento mal porque estoy arrepentido y no, es por qué me siento arrepentido, por qué siento este malestar, este chivato, ¿no? Que tiene que ser un chivato y lo que tú decías, que es, vale, tiene que ser un chivato, pero ¿cómo lo cambio? Cuando dejamos de estar en modo víctima, en modo no estoy estudiando, no estoy yendo al gimnasio, tengo una oposición dentro de 6 meses y apenas estudio y como te quedas en ese círculo que nos gusta tanto, el tema victimismo, oh, que nos gusta, nos encanta, eh, no te pones en acción. Entonces es verlo diferente, es decir, si esto es algo que no, yo tengo que cambiarlo, ¿no? Tengo que tal hacer cual. para cambiarlo, ¿no? Y mira, Félix, me dijeron una frase que me encantó, ¿Mm? que dice, tu pasado no te necesita, pero tu futuro sí. Y es esto el remordimiento, ¿no? Como nosotros vivimos mucho en el pasado de lo que dejamos de hacer y dejamos de aprovechar lo que podemos hacer ahora. Y de pronto lo que podemos hacer ahora va a impactar en ese futuro. Exacto. Y, y para decirte cómo me llegó a impactar a mí, yo estaba en esta emocionalidad negativa de no querer hacer mi emprendimiento porque sentía que estaba fracasando. Estuve, para que te des una idea, por ejemplo, como 3 meses con 50 seguidores, o más incluso, ¿no? Y de pronto estaba mirando mucho el resultado sin estar prestando atención a lo que a mí realmente me gustaba. Y no era un tema de seguidores, ¿no? Es un tema de, yo estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Y de pronto, al empezarlo a medir, diciendo, no, estoy no siendo exitoso en base a lo que yo esperaba, etcétera, de pronto me empezó a apartar de mis sueños. Y no era un tema de los seguidores, era un tema que yo no le estaba encarando de la forma adecuada. Es que Y ahí le has dado a la clave. La motivación es como la gasolina, la explosión, ¿no? Pero sí, eso se acaba. Yo por eso cuando veo gente que se autodefine como motivador, está, por supuesto, encantado, pero eso es como echar gasolina en una hoguera, sí, da un llamarazo, da un calor y da ese empuje, pero luego ese empuje tarde o temprano se va a acabar, igual que pasa con las relaciones de pareja, por ejemplo, que pues, al principio de todo es de color de rosa, pero luego llega el día a día y ya no es color de rosa. Y hay pretendemos, experiencia ahí, Félix, ¿no? claro, todos tenemos experiencia en esto, ¿no? Eh, Tal cual. entonces, tienes que estar muy pendiente y cuando empiezas a notar eso que tú decías, esa malestar, es cuando tienes que estar pendiente. Y luego también porque nos fijamos en los resultados. Los resultados, claro que hay que mirarlos, pero hay que tener cuidado porque a veces el plantearse objetivos, esto siempre hay una contraposición, pero cuando te empiezas a fijar mucho en el resultado inmediato, a veces digamos, la visión de conjunto, ¿no? Y de Sí, por qué lo hiciste. Yo creo que es importante lo que tú has dicho. ¿Yo para qué empecé esto? ¿Para qué lo hago? ¿No? Es que te estoy escuchando y, bueno, yo escribí un libro, como ya sabéis, y los que no, por supuesto, si veis esto, iros a Amazon, Superar la Tormenta, y ahí compré mi libro. No hago más spoiler. Me pasó lo mismo, o sea, yo sabía que tenía que escribir y era algo que me gustaba, pero
empiezas a fijarte "Uf, no he avanzado, esto no me gusta, he tenido que rehacer", te empiezas a fijar en eso y pierdes el foco. Sí. Y pierdes Y el creo foco. que es súper importante, yo te comentaba después cómo empecé a ganar esa disciplina, me empecé a poner micro objetivos. Y Eso. esto arrancaba como decirte, me despierto a las 6 de la mañana, de 6 a 6:20 hago ejercicio. Y lo ponía en una to-do list, ¿no? En una checklist para poderlo tachar, para que me genere esa sensación de bienestar. Tipo, no hay nada más lindo en el mundo, bueno, sí hay muchas cosas lindas, pero esto también es muy lindo, el tachar cosas pendientes, ¿no? Que nos pusimos Sí, y de sí. pronto que sean algunas cosas fáciles, incluso pasear a mi cachorra Ipa, la ponía dentro de esa lista, dentro de ese horario de las 6 de la mañana, ¿no? Entonces decía, bueno, de 6 a 6:15 hacer ejercicio, 6:15, 6:30 pasear a mi cachorra, después de 6:30 a 7 leer en voz alta. Leer en voz alta algo relacionado a mi emprendimiento. De 7 a 7:30 hacer un post, de 7, y así lo tenía ordenado o trabajar en un post, ni siquiera era hacer un post, no era ni siquiera el relacionado al objetivo final, Trabajarlo. no era trabajarlo. Y si yo ya lo había trabajado, listo, chequeaba. Y así empecé con esos micro objetivos, de pronto a crearme un hábito o una rutina. Y eso me ayudó un montón en el progreso de mi emprendimiento. Hay una cosa hay una frase que la comenté y ya la he vuelto a escuchar ahora y me resuena mucho y va muy relacionada con esto, que es lo de el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, pero el segundo mejor momento es ahora. O sea, no vivas en el pasado, no vivas en el arrepentimiento, no vivas el tal y da ese pasito corto hoy. Sí, Que totalmente. es lo que tú dices, los microobjetivos. Y no estemos con que hoy ya quiera ver el árbol, porque claro, yo veo ahora unos resultados de otras personas, yo quiero estar aquí, ya, pero tú has estado allí, has estado en su principio, no. Pues Claro. entonces, este es tu principio, empieza aquí, pasito a pasito. No Y, hay prisa, pero sin pausa, como se suele decir. sí, y hay un gran tema ahí, ¿no, Félix? Que es, para convertirte en ese árbol, tenés que aprender del pasado. Porque ese árbol seguramente ya aprendió, ¿no? Como pasó un montón de inviernos, un montón de veranos, aprendió y se adaptó. Y en esto de los objetivos hay mucho intento y mucho, no sé si usar la palabra fracaso, pero muchos intentos y mucho aprendizaje, Mm. ¿sí? Sí, Que, bueno, eso, este tema, digamos, da para mucho, el tema de los oh, objetivos, da para mucho. pe- pero sí, la disciplina es lo que te mantiene, te mantiene a raya diciendo, no importa cómo te vaya hoy en una conversación, ¿sí? Si vos tenés seteado tu objetivo de mañana o tu micro objetivo, despertarte y leer 5 páginas de coaching, de PNL, lo que sea, vos vas a saber si fallaste o no. Mm. Y si Y, vos empezás a crear ese hábito, de pronto vas a alcanzarlo, ¿no? y si no lo haces, no pasa nada. No hay que sentirse mal, no hay que he fracasado, no. Volvemos a empezar, volvemos a Volvemos a empezar. plantear, empezamos de nuevo, tranquilamente. Ahora, yo te lo digo porque ahora me estaba dando, yo nunca he creído en el tema de la meditación mucho, o sea, siempre lo he querido, a veces no, y últimamente pues sí que es verdad que me enganché. Por un tema que, bueno, pues que cogí la gripe A o el COVID, no sé, una de estas, y estuve una semana un poco tocado, pues ya perdí el hilo. Y ya empezaba a venirme, a ver, tal. Bueno, pues dije, bueno, pues nada, antes llegué a hacer 15 minutos, ahora estoy haciendo, creo que las 3, 4, 5 como mucho. Ya está, no pasa nada. No nos quedemos vamos, como tú dices, el dolor de la disciplina. El dolor o vamos yo le cambié, le llamamos la satisfacción de la disciplina con esos que dices tú, esos checks, ¿no? Vamos a buscar ese caramelito. Y Vamos sabes a que, dejar el arrepentimiento como sí, tú de dices, lado. como chivato, como indicador de que hay algo que no estamos, hay algo que internamente no nos encaja. ¿Sabes qué, Félix? El último tiempo empecé a mutar de las 6 de la mañana a las 5, porque también
volviendo a la oficina, se me hace un poco más complicado dedicarle el tiempo que le dedicaba antes al emprendimiento, y de nuevo mi objetivo está en el emprendimiento, entonces tengo que buscar la forma de que esto funcione. ¿Y sabes lo que hago, Félix, para motivarme? Y generar esta disciplina también, ¿no? ¿Viste que en algunas fábricas ponen la cantidad de días sin incidentes? Ah, sí, sí, Bueno, claro. yo empiezo a sumar la cantidad de días que me despierto a las 5 de la mañana. Y cuando no me despierto porque de pronto tengo pachorra, qué sé yo, vuelvo a cero. Y No, volvemos a empezar. ya Y está. lo que pongo es cuánto fue mi récord anterior, para generar ese desafío conmigo mismo, ¿no? De cuánto tiempo puedo mantener esa disciplina y superar mi récord anterior. ¿Se entiende? Sí, sí, claro, claro. Y Es que, eso no es de locos, tipo, te juro que no estoy loco. Es justamente lo hago para tener esa motivación, y los domingos está, ¿no? Quiero que, tipo, soy normal dentro de todo. Eh, no me veas con cara rara, Félix, porque dentro de todo duermo. ujú. Es que con esto de los objetivos ya te digo que eso tenemos para otro lado. Sí, Pero yo me quedaría un poco con lo que hablábamos al principio, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Tener que pasar un poquito todos los días de disciplina o luego mirar hacia atrás y decir, si yo hubiera hecho esto, si yo... Y sobre todo con las cosas con las que nos nacen de dentro. El dedicarte a hacer algo. Si te gusta pintar, si te gustan los idiomas, si te gusta, sí, oye, te gusta, pues oye, aprender una habilidad nueva, la que sea, invertir, andar en canoa, la que sea. sí. ¿Qué es mejor? Yo creo que habría que sentarse y decir, vale, ahora no tengo ganas, ahora no sé qué, ahora no sé, ¿qué prefieres? Luego dentro de un tiempo tener que arrepentirte de esto o pasar ahora ese pequeño desazón. Y luego lo que tú decías de los días, ¿no? Yo no lo llevo en cuenta, con esto que decía de la meditación, yo no lo llevo en cuenta porque también hay que conocernos. Claro, Un poco, a mí, por ejemplo, yo sé que si me empiezo a poner números, no me... Quizás también porque como, digamos, vengo de ser economista, he trabajado mucho en temas de empresa, mucho de los números estoy un poco cansado, ¿no? Eso es, mira, pero es conocerse. Si a ti te da eso, es búscate la estrategia que te guste, que sí, se adapte a ti. Pero el keep going, ¿no? El que dicen los ingleses, los americanos, el continúa, continúa. ¿No? Pues totalmente. llevamos ya un rato, vamos a decir, bueno, llevamos ya un ratillo. Si quieres lo dejamos aquí y yo creo que la próxima podríamos hablar de objetivos. Venga, Si pones objetivos o no. ¿Qué te parece? Buena pregunta, ¿no? buena pregunta, vamos a Buena buscar la pregunta. respuesta. No, yo creo que sí que podríamos hablar de ponerse objetivos, no ponerse objetivos, lo ponemos con un número, no ponemos con un número. ¿Eh? Yo Me creo que gusta, me podríamos gusta. hablar. ¿Vale? Y bueno, siempre si lo veis o sugerís un tema, pues ponerlo, escribirlo y decirlo. ¿Vale? Buenísimo. Ok. Muchísimas gracias, Félix, por este rato. La verdad me Y encanta a hablar ti, con vos. porque mira, con la experiencia que nos has contado de tu emprendimiento, que yo creo que lo has dicho, pero si no lo volvemos a repetir, que él es épico, ¿eh? En Instagram yo creo que lo podéis seguir, ¿verdad? Instagram y no sé si en Facebook también. No, por ahora solamente en Instagram, Instagram, épico con doble K. épico, épico, ¿eh? Con doble K. ¿De acuerdo? Y en Amazon, ya lo he dicho antes, mi libro, Superar la tormenta, que no lo digo nunca. Ah, y una cosa. Perdona, pero tenía que decirlo porque la otra vez, cuando te acuerdas que te presentaste, Sí, dijiste, bueno, yo tal, y yo dije, no, Bruno, coño, perdón por la palabra, preséntate bien, di todo lo que has hecho, ¿no? Y dice, bueno, pues soy coach ontológico, máster tal, etcétera, ¿no? Y dice, bueno, pero tú también has hecho. Y yo digo, bueno, yo practitioner, ¿no? Y me dijeron, no estás predicando con el ejemplo. ja, mirá, No estás predicando con el ejemplo y dije, pues mira, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, ¿vale? O sea, yo te estoy diciendo a ti que, oye, que te pongas en valor y soy yo luego el que no se pone en valor, ¿no?
esta falsa modestia, que también un día podemos hablar de la falsa modestia y el daño que nos hace a o nivel... el autorreconocimiento también, ¿no? Así, el autorreconocimiento, la autoimagen y lo Sí. importante que es ¿no? ese diálogo que se nos da cuando nos Oh, vemos y... ¿De acuerdo? Vale, pues no nos alargamos más. Un placer hablar contigo, Bruno, y seguimos igualmente. hablando, ¿no? El próximo día, objetivos o autoimagen. A ver si hay en lo que nos digan. Que voten. Venga, Vale, pues cuidaros muchos todos. Hasta adiós. luego.